Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de historia. Me da mucho gusto de que estén aquí una vez más. Ya estamos de regreso. Espero que hayan disfrutado mucho de sus vacaciones, que le hayan pasado súper. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Mucha atención, mucho oído, mucho ojo, porque la clase de hoy está súper interesante. Pero antes de empezar, vamos a recordar lo que vimos en nuestra última clase de historia. Estuvimos hablando del Imperio Bizantino, el cual se estableció en el lado oriente de lo que era Roma. Antes ya habíamos hablado de los bárbaros que se establecieron en el occidente y ahorita estuvimos hablando del oriente. Su capital era Constantinopla, antiguamente conocida como Bizancio, y fue la ciudad más grande de Europa. Supieron cómo ser una potencia mundial, además de que lograron desarrollar comercio, navegación e industria, por lo que tenían grandes riquezas. Ellos no se dividían, no se peleaban entre ellos, sino que al contrario, trabajaron juntos para lograr muchas cosas. El Imperio Bizantino favoreció el desarrollo de una cultura en la que fusionaron elementos romanos, griegos y persas. Recuerda que por el área en el que se encontraban recibieron por el área en el que se encontraban, conservaron muchas de las tradiciones romanas, griegas y persas. Su religión era el cristianismo ortodoxo y su lengua oficial era el griego. Finalmente ellos emprendieron una serie de guerras llamadas cruzadas y se llamaban así porque usaban como emblema la cruz cristiana con el fin de recuperar Jerusalén, pero también para conquistar más territorios y más riquezas. Ya que hemos recordado esto, vamos a nuestra clase de hoy. El tema de hoy es el Islam y la expansión. Un tema súper interesante al que quiero que presten muchísima atención para que todo esté súper claro. Inicialmente debemos de conocer a este personaje que se llama Mahoma. Él nació en el año 571 después de Cristo en la Meca. Según la leyenda, Mahoma recibió la visita del arcángel Gabriel, quien lo identificó o lo nombró como mensajero de Alá, quien era uno de sus más grandes quien lo identificó como mensajero de Alá. Alá era uno de sus dioses más importantes. A partir de ello, Mahoma empezó a predicar una nueva religión. Esta religión era monoteísta. Monoteísta significa que solo tenían un dios. Y esta religión se llamó Islam. En el siglo VII después de Cristo, todas las tribus árabes se unificaron, al igual que lo que había pasado en el occidente, al igual que lo que había pasado en el oriente, ellos se unieron bajo el liderazgo de Mahoma, es decir, empezaron a seguir a Mahoma adoptando la religión del Islam, la que él había creado anteriormente. Cabe destacar o cabe recalcar que la palabra Islam significa sumisión, lo que en español. Cabe destacar que es importante que ustedes sepan que la palabra Islam significa sumisión. Esta sumisión es a lo que Alá les pueda decir. A todo lo que Alá mande, ellos se van a someter. Y a los clientes de la religión del Islam se les llama musulmanes, lo que significa sumisos. Mahoma escribió el Corán, el cual es el libro sagrado de los musulmanes. Mahoma escribió el Corán, libro sagrado de los musulmanes, mientras estaba huyendo desde la Meca hasta la ciudad de la Medina. Él estaba siendo perseguido porque así como había mucha gente que lo seguía y que lo apoyaba, también había mucha gente a la que no le agradaba lo que él estaba haciendo. Por lo tanto, empezó a ser perseguido y huyó desde la Meca, ahí donde está ese puntito rojo, hasta la Medina. Y en ese transcurso fue que él escribió el Corán. En el Corán se establecieron los preceptos del Islam. Preceptos significa reglas, cosas que ellos tienen que hacer para pertenecer a esta religión. Entre esas cosas que tenían que hacer está la oración, profesión de la fe, caridad, ayunos, etcétera. Sin embargo, el más importante de estos preceptos era la participación que debían de tener los musulmanes en la Guerra Santa. Esta Guerra Santa era aquella que se hacía para defender su religión de lo que otros u otras pudieran decir acerca de ello, defenderla a capa y espada literalmente. Tras la muerte de Mahoma, los califas, así se le llamaba a los reemplazantes o las personas que iban a
suceder a Mahoma, sucesores, continuaron la expansión de la doctrina. Eso quiere decir que, recuerdan que cuando estuvimos viendo los francos, cuando murió uno de sus líderes, que era el más importante, el territorio se separó, se deshizo. Aquí no pasó eso. Cuando Mahoma murió, los califas continuaron hablando sobre esta religión, continuaron conquistando otros territorios y finalmente lograron conquistar Mesopotamia, Siria, Persia e India. También la Tierra Santa. Recuerden que en la clase pasada vimos que el Imperio Bizantino quiso recuperar la Tierra Santa. También los musulmanes conquistaron Egipto, el norte de África y la mayor parte de la península ibérica. Ahí actualmente se encuentran los territorios de España y Portugal. Todo ese territorio fue conquistado por musulmanes y permanecieron ahí desde el año 711 hasta el 1492. Vamos a hacer el resumen de la clase, lo que aprendimos. Primero vimos que Mahoma fue el principal líder musulmán. Y en el siglo VII después de Cristo fue cuando las tribus árabes se unificaron siguiendo a Mahoma y adoptaron su religión, el Islam. La palabra Islam significa sumisión y a los creyentes de esta religión se les llama musulmanes, que quiere decir sumisos. Mahoma escribió el Corán, libro sagrado de los musulmanes, en el que plasmó las reglas que debían de seguir todos los fieles al Islam. La más importante de estas era que ellos debían de participar en la Guerra Santa defendiendo su religión ante otras. Tras la muerte de Mahoma, los califas continuaron la expansión de la doctrina y conquistaron una región tan extensa que abarcó Mesopotamia, Siria, Persia, India, Egipto, norte de África y lo que actualmente es España y Portugal en la península ibérica. Permanecieron ahí desde el 711 hasta el año 1492. Fue uno de los imperios más sólidos que se establecieron durante la Edad Media. Finalmente llegamos a nuestra tarea del día de hoy, que es realizar la actividad que se encuentra en la plataforma sobre nuestro tema. Y eso es todo, nos vemos hasta la próxima, que estés muy bien, adiós.